Bueno, y con respecto a su tarea, la tabla quedaría de la siguiente manera. Tenemos que la tabla ya llena, vamos a tener X y vamos a tener FA0 sobre D menos RA. Esas son las principales columnas que nos interesan. De hecho, todo nos sirve para calcular la rapidez de reacción y al último dividir el flujo molar de A inicial entre la rapidez de reacción. Entonces, todas las demás columnas nos sirven para calcular esta última. Por lo tanto, las columnas que voy a estar necesitando van a ser X y FA0 sobre D menos RA. Porque a partir de eso, si se acuerdan, si yo tengo una gráfica de FA0 sobre D menos RA contra conversión, yo puedo calcular el volumen. Entonces, por lo tanto, necesito calcular el volumen de de primero de un reactor PFR y después de un reactor CCTR. Entonces vamos a regresarnos al problema y aquí nos dice dice, calcula el volumen de un PFR y de un CCTR necesario para procesar 163 kmol por hora con una conversión del 70%. Entonces, como queremos afinar bien la parte del 70%, es por eso que escogimos estos valores de conversión, ¿sí? Porque en la última parte es donde queremos más detalle. Entonces, por lo tanto, voy a necesitar X y voy a necesitar FA0 sobre D menos RA. Eso es lo que quiero integrar. Bueno, entonces, como son muchos cálculos, lo que voy a hacer es integrarlo numéricamente en Excel. Entonces, por lo tanto, voy a copiar la columna de X. X va a ser 0, 0.2, 0.4, 0.65 y 0.7. Y la columna de FA0 sobre D menos RA, FA0 sobre D menos RA va a ser igual a 3.74, 2.78, 2.78, 2.5, 3.88, 3.88, 5.55, 5.99 y 23.29. 23.29. Ok, entonces creo que me está mal un dato. Aquí es 0, 2, 4, faltó 6. Faltó 0.6. Ahí ya está. Entonces ya tengo 0, 2, 4, 65 y 0.7 y FA0 sobre el menos RA. Entonces, si se acuerdan, para integrar numéricamente lo que necesito es sacar primero el rango. Entonces, el rango, o en este caso la base, rango o base, va a ser igual a menos el primer valor de X. Y voy a ver si se hace los demás. Entonces este sería el tercero menos el segundo, el cuarto menos el tercero, el quinto menos el cuarto. Y entonces todos estos, de aquí a acá hay 5.05 y de aquí a acá 0.05. Entonces estas serían las bases, ¿sí? También lo que debo de calcular son las alturas. Entonces entonces las alturas decimos que son bueno, lo voy a poner entre paréntesis para que la divida entre de 2, que de hecho es un promedio, ¿no? Entonces mejor, bueno, es más fácil utilizar la fórmula promedio. Promedio de este y este. ¿Sí? O sea, la suma de estos dos entre de 2.
la suma de estos dos, ¿sí? Entre de 2, está bien. Ajá, entonces esto lo recorro hasta acá y ya tendría las alturas. Ajá, entonces sería base por altura. Entonces el área va a ser base por altura. Entonces tendría yo este valor de 0.2 por la altura, que serían 3.1. Y entonces utilizaría esta misma fórmula para las demás, ¿sí? Y entonces a final de cuentas tendría que yo que sumar cada una de estas bases por altura. A final de cuentas, entonces necesito utilizar la fórmula de autosuma. ¿Dónde estará? Aquí está, autosuma. Y ya. Y tenemos una altura o una área que sería, que en este caso me representa un volumen de 2.7965. A lo mejor ustedes les dé un poco menos si lo hacen a mano. Si lo hacen en Excel, que también se los recomiendo, pero para el examen acuérdense que va a ser necesario que hagan ustedes los cálculos a mano, no van a tener una computadora disponible. Entonces es necesario hacer los cálculos a mano. Pero si los hacen en Excel, les tiene que salir el mismo valor. Entonces a final de cuentas integramos hicimos una gráfica. Bueno, la gráfica la voy a hacer en Excel también, de estos dos datos. Entonces la gráfica va a ser de FA0 sobre de menos RA. Este sería, bueno, lo voy a pasar acá. Esto es lo que nosotros graficamos. Este sería FA0 sobre D menos RA. Y esta sería la conversión. Y yo lo que hice fue integrar esta área. El área bajo la curva. O bueno, no integré el área, sino obtuve el área bajo la curva. Y esta área bajo la curva pues me va a representar el volumen del reactor. ¿Sí? Bueno, en este caso no soy muy bueno pintando ni en la computadora. Entonces esta área es de 2.79. Aquí entonces esta área, que sería volumen, va a ser igual a 2.79 metros cúbicos. Ese sería el volumen del reactor. Y como estoy integrando debajo de la curva, sería el volumen de un reactor. Volumen de un reactor. Reactor PFR. Va a ser igual a 2.79 metros cúbicos. Ok, entonces ese sería el volumen de un reactor PFR. ¿Sí? Y ahora para el volumen de un reactor del mismo tamaño, que llegue a la misma conversión pero CCTR, pues sabemos que el volumen de un reactor CCTR es mucho más fácil de encontrar. Solamente es el volumen del rectángulo que se forma entre 0.7 y 0.23. Entonces, si quieren, para representarlo gráficamente, lo vuelvo a utilizar. Vuelvo a pegar esta gráfica, la hago más grande y en este caso yo voy a tener el área del rectángulo que se forma entre 0.7 y 23. Bueno, sería 23.9.
23.9. Voy a modificar un poco esta gráfica para que lo calcule de manera correcta. Entonces, en este caso, el máximo sería de 1. Ahí está, nada más que le hice más grande. Y entonces quito quito el rectángulo que se va a formar y pongo solamente la gráfica. Es la misma gráfica, nada más que esta está más alargada. Así ya se verían iguales, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que voy a obtener el área que se forme entre estos puntos, entre punto 7 y 23.29, un poquito más arriba de 23. Entonces, si se dan cuenta, van a ver que el área es mucho más grande. El área va a ser mucho más grande y por lo tanto vamos a tener un mayor volumen. No. No, ya no se puede hacer más grande la brocha. Y bueno, pero sería esta área de este rectángulo. ¿Sí? No lo voy a pintar todo, dado que es muy grande. Me costó mucho pintar el área del área bajo la curva, entonces este me va a costar mucho más. Simplemente lo voy a rayar. Este sería el área o volumen del reactor PFR. ¿Sí? Entonces, bueno, quedó más feo. No voy a borrarlo, pero ya saben a qué me refiero. Pues así hubiera estado mejor. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es que voy a calcular el volumen de un reactor CSTR. El volumen de un reactor CSTR va a ser igual a FA0 sobre D menos RA por conversión. Entonces FA0 sobre D menos RA es de 23.29, son metros cúbicos, multiplicado por la conversión a la que va a llegar, que es 0.7. Entonces el volumen de un CSTR va a ser igual a 23.29 por 0.7 y vamos a tener un valor de 16.3. El volumen de un CSTR entonces es de 16.03 metros cúbicos. Entonces, por obvias razones, la conclusión es que vamos a utilizar un reactor CSTR. Entonces aquí sería utilizaremos un reactor PFR para esta reacción en condiciones adiabáticas. Un reactor de flujo pistón para esta reacción en condiciones adiabáticas.